Gracias. Buenos días a todos, buenos días aquí en la casa de la iglesia. Buenos días ahí en Zoom también a los hermanos de Monterrey y a los que se han unido ahorita, los Sánchez, Marifer Sánchez y Rito, don Rito, a Alan González ahí en la casa de los González. Felicidades, Doc, feliz cumpleaños. No sé si está aquí en Los Pollos, pero bueno, si está aquí, bueno, ya lo felicitaremos. Armando también, bienvenido. Oscar en Monterrey. Y a los demás ya los habíamos saludado. Bueno, muchas gracias a Dios por el tiempo de la iglesia. Gracias a Dios porque nos estamos pudiendo reunir también, por los cuidados. Señora Ofelia, también, gusto de verla. Qué bueno que ganó Albina. Esperamos que le dé ahí dirección a su hijo, ¿verdad? Que lo guíe. Sí, aquí estamos, vamos a orar por él, para acordarnos en oración, ¿no? Bueno, que sea humilde, sí, que nos dé a todos corazones humildes. Bueno, estamos viendo el tema el capítulo 5 del tema la vida en Cristo después de la muerte al yo, ¿sí? Ese es el tema que nos ocupa estas semanas. Le damos muchas gracias a Dios por este tiempo de enseñanza, de reflexión, de entendimiento. Y para muchos de nosotros, acá y en Monterrey, y en otros lados del mundo, que quizás sea un tema que hemos oído una y otra vez, ¿no? Pero parece que esa es parte de la vida de la iglesia. Dios equipa a cada iglesia, a la iglesia global, y con personas para estar recordando, enseñando, pastoreando, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Dios por eso, por sus cuidados que tiene con la iglesia. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero poner en contexto un poco de historia de esto que estamos estudiando, que es la vida en Cristo, que es un tema muy bíblico, que se perdió en un momento de la historia en la mayoría de la iglesia, ¿sí? Entonces, si recuerdan, les voy a decir, no traigo la proyección, pero va a ser para estar imaginándose los tiempos, pero en el año 33, alrededor del año 33, fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, bueno, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, muerte, sepultura, resurrección. Recuerdan que iba a celebrar la Pascua cuando sucedió eso, y después tenemos la fiesta, ya en el libro de Hechos, la continuación de Lucas, tenemos en Hechos 2 la fiesta de Pentecostés que celebraban los israelitas, y que había gente de varios lados, subían a Israel más bien, y celebraban la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y eso era 50 días después de la Pascua. Entonces tenemos la Pascua, 50 días después, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia y el nacimiento de la iglesia. Había una persona ahí, leemos en Hechos 6, ahora que hemos estado estudiando Hechos con Rafa, hemos recordado algunas situaciones, ¿no? Acontecimientos históricos, y tenemos por ahí en el capítulo 9 de Hechos, ¿se acuerdan de la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, que era de Tarso de Cilicia, que está en la actual Turquía? Ahí sucede mucho, en la actual Turquía sucede toda esta historia. La cuestión de Pablo en Hechos 9 sucedió no mucho tiempo después de el martirio de Esteban. Pablo fue testigo, ¿no? Y él, ¿cómo se llama? Perseguía a los que seguían al camino, ¿no? Entonces, eso fue los primeros años de la iglesia. Y es cuando él va de camino a Damasco y, bueno, es detenido o es bloqueado por el Señor Jesús, ¿verdad? Se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues?
y ya sucede una serie de eventos por los cuales Pablo llega a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y bueno, eso digamos que sucede en los primeros años. Y el ministerio de Pablo, estamos hablando del año 33, alrededor de ese año. Y tengo entendido que no podías tomar tanta leche, ¿eh? ¿Oh? Ok. Que no tome tanta leche, don Rico. Bueno, el ministerio de Pablo, o sea, el ministerio de Pablo no inicia inmediatamente, ¿sí? Sino que pasan aproximadamente 17 años. ¿Qué son 17 años en una vida, no? Puede ser toda una vida, puede ser un cachito de vida, pero en esos 17 años conocemos por las escrituras que Pablo es ministrado por el mismo Señor Jesucristo y le son reveladas muchas cosas que Pablo es lo que enseña y se convierte en la doctrina que enseñaba Pablo, ¿sí? Entonces son los primeros 17 años y después fue con los hasta despasados lo de eso, ya fue que sube a Jerusalén y se encuentra a los apóstoles y por ahí nos es narrado en Hechos, ¿qué otros libros? Pero bueno, en el Nuevo Testamento, en los libros, las cartas de Pablo es narrado cómo sube él y conoce a los apóstoles, ¿verdad? En Gálatas también menciona que conoció a los principales, a Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y Pedro, Cefas, que eran considerados como columnas. Entonces esto pasó, digamos, alrededor del año 36 y 14, son 47, ¿no? Más o menos. Y después de un tiempo inicia Pablo sus viajes misioneros, que ahorita vamos terminando el tercer viaje misionero, ¿no? Y en el tercer viaje misionero, Pablo retorna a Éfeso. Parece que Éfeso era una ciudad muy importante en ese tiempo de la historia. Y ahí venían de los alrededores de Éfeso, de 80, creo que Colosas queda como 80 kilómetros, según lo vimos alguna vez, ¿no? Venía gente y estudiaba con él, se juntaban en la casa de uno que se llamaba Tirano, y Pablo pasó 2 años en Éfeso y en esa región, ministrando y enseñando. Si recuerdan, le voy a dar tantito para atrás. Ahí mismo lo podemos ver en Hechos 19 y principio del 20. Y también en Primera de Corintios, ¿se acuerdan de Apolos? Una persona que se llamaba Apolos, que era un judío de Alejandría. Entonces era varón elocuente y temeroso de Dios. No sé si diga temeroso de Dios, pero yo supongo que sí era temeroso de Dios. Pero era de Alejandría y él, Aquila y Priscila, lo encuentran en Éfeso. Aquila y Priscila habían estado un tiempecito antes en Corinto con Pablo y lo que Pablo enseñaba era lo que nosotros llamamos el mensaje completo. O sea, la justificación y la provisión de Dios para la justificación y la provisión de Dios para la santificación, que es la vida práctica, el andar diario, ¿sí? Eso era lo que Pablo enseñaba, ¿sí? Además de la redención, ¿no? O ya la glorificación. Pero bueno, Apolos era una persona, pues supongo que inteligente y conocía el mensaje de salvación, ¿sí? Pero conocía solamente el mensaje de Juan el Bautista, ¿sí? Entonces Apolos, muy inteligente, muy conocedor de la palabra de Dios, enseñaba. ¿Y qué es lo que podría predicar Apolos? Arrepiéntanse, ¿sí? Metaneo, o cambien de mente, confíen en Dios, ¿sí? Ese Jesucristo es el Mesías, ¿sí? Y la gente creía, ¿sí? Creía en que ese Jesucristo que Dios se había hecho, o sea, él predicaba lo mismo que predicaba, era el mensaje que tenía, el mensaje de Juan el Bautista, ¿sí? Que el Mesías Dios se había hecho carne y que había
vivido aquí entre ellos, había padecido, había sido crucificado, había padecido, había sido muerto, sepultado y había resucitado, y que él era el Mesías, y era lo que él anunciaba. Entonces, cuando Pablo llega a Éfeso en su tercer viaje misionero y se encuentra a unos discípulos de Apolos, ¿sí? Recuerdan que Pablo en Primera de Corintios dice, oigan, a ver, tranquilos, Corintios, unos dicen que son de Apolos, otros que son de Cefas, otros que son de Jesús, o sea, entonces Apolos tenía era importante, pues era reconocido como maestro, ¿no? Entonces, les pregunta a Pablo a los discípulos de Apolos, les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿O cuando se encendieron? Dice, caray, no, pues no sabemos que había Espíritu Santo, pues, ¿sí? Entonces ya ellos se bautizan, entienden. Pablo les dice, bueno, es que cuando les presenta el mensaje completo de justificación, ¿sí? De creer en Jesucristo como Salvador, y también de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, todos los acontecimientos que pasan cuando una persona cree, y cómo somos sellados, y cómo el Espíritu Santo viene a morar por nosotros. ¿Mandé? En nosotros, perdón, sí. Y bueno, cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y supongo que en esos 2 años que pasó, Pablo se estacionó 2 años en Éfeso. Y en ese tiempo, pues, conocían unos, conocían otros, se expandía el mensaje que Pablo enseñaba. Vemos cuando Pablo le escribe a los colosenses y luego escribe a Filemón también. ¿Se acuerdan que Filemón era una persona que vivía en Colosas, donde se reunía en su casa, se reunía la iglesia? Cuando estudiamos la carta de Filemón y Colosenses, entendemos o creemos que Filemón era una de las personas que iba a 80 kilómetros a estudiar con Pablo. O sea, no solamente se dedicaba a la gente ahí, sino que muy probablemente venía gente o salían a ministrar, y era de las personas que en esos 2 años aprendieron el mensaje completo, el de la justificación y el de la santificación y la glorificación. Entonces, eso es más o menos por el año 62. Ya pasaron 30 años casi de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que son 30 años. ¿Sí? 30 años es nada, es una vida, ¿no? Es media vida, ¿verdad? Es un tiempecito, pues, ¿no? Nosotros los que ya estamos más avanzados en edad vemos a los jóvenes de 30, ¿no? Los muchachones. Y me acuerdo cuando tenía la edad de la chica, entonces decía, ya está grande, ya es un señor, ¿no? De 30 años, ¿no? Pero bueno, ya pasó todo esto. En el año 70, entonces la enseñanza durante ese tiempo, las cartas que tenemos, la carta a los Corintios, a Efesios, a Gálatas, Colosenses, a Filemón, toda la escritura de Pablo es en ese sentido, ¿sí? A Timoteo, a Tito, todas unas son doctrinales y otras son para la iglesia. Bueno, todas son doctrinales, ¿no? Pero unas tienen mucha teología y otras tienen como consejos, digamos, para el comportamiento o la operación de la iglesia. Y en todas hemos aprendido que Pablo, Dios, voy a decir, porque así es, Dios a través de Pablo no solamente forma la iglesia, sino que equipa a la iglesia, ¿sí? Equipa a la iglesia en lo individual, a cada persona, a cada santo, le da dones, ¿verdad? Y al cuerpo, ¿sí? Como un cuerpo, como un corporativo, como un grupo, también los equipa y pone diferentes tipos de dones en las personas, y así es como Dios va creando la iglesia, ¿sí? Entonces, esta enseñanza de Pablo era la que
vino tiempo después de cuando estaban los apóstoles, digamos en el mismo tiempo, pero fue después de Pentecostés, digamos, ¿no? Entonces, en el año 70 es la destrucción del templo y en el año 90 más o menos, en ese tiempo, en los 90, pero no en estos 90, sino ayer que estaba escribiendo 90 le puse una rayita antes, como 1990, pero no, realmente fue el año 90, pues, de nuestra era. Es cuando entre el año 90 y 95 se escribe Apocalipsis, se escribe el Evangelio de Juan y se escriben las 3 cartas de Juan, ¿sí? Juan, el apóstol Juan, el que el hermano de Jacobo, Jacobo el mayor o Santiago el mayor, el que se recargó en el pecho del Señor, el discípulo al que Jesús amaba, él, ya, que era columna de la iglesia en Jerusalén, ya no está en Jerusalén, ahora está en Éfeso, ¿sí? Y el Apocalipsis lo escribe desde una isla que está cerca de Éfeso, que se llama Patmos, y donde él había sido exiliado, ¿verdad? Y ahí es donde tiene revelación y escribe el Apocalipsis, y se piensa que regresando fue que escribió el Evangelio y escribió las cartas, ¿no? Y hay ciertas similitudes entre el Evangelio y las cartas. Se habla del verbo y habla de, o sea, son muy similares y ya lo hemos estudiado eso. Bueno, entonces, lo que me llama la atención es el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Apolos? El mismo de Juan el Bautista, ¿sí? Arrepiéntanse, crean en Dios. Después viene el mensaje de Pedro también. ¿Cuál era el mensaje de Pedro? Él es el Mesías, ¿verdad? Él es el Mesías, Jesucristo, aquel que ustedes mataron y eso. Él era el Mesías y ya. Son para justificación. Después viene Pablo, ¿sí? Digamos de manera cronológica y dice, ok, sí, él es el Mesías, pero aparte nos dio al Espíritu Santo, ¿sí? Y todo el que cree, el Espíritu Santo, lo acabamos de leer ahorita en Romanos 8, ¿no? Todo el que cree tiene al Espíritu, ¿sí? El Espíritu viene a morar en la vida del creyente. Ese era el mensaje de Pablo, ¿sí? Después viene Juan, año 90 y tantos, ¿sí? Y trae otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Juan? El amor, ¿sí? Es el amor, es la koinonía, o sea, la comunión con Dios y el amor, ¿sí? Aunque, digo, al final es el mismo mensaje, o sea, el global es el mismo mensaje, ¿sí? Pero lo que quiero traer aquí, poner en contexto para todos nosotros es la secuencia de mensajes, ¿sí? Y cómo Juan, después de haber pasado la historia, el martirio de los apóstoles, por alguna razón llegó a Éfeso, que ya no es Israel, o sea, ya no es el territorio de Palestina, digamos, o Judá, o acá donde está en Israel, sino está a varias horas de distancia, pues, a varios, no sé, 1,500, 1,000 kilómetros, 1,200 kilómetros, está acá en otro lugar, pues, ¿sí? Y después de ver la vida de la iglesia y él estar ministrando y escribir, o sea, ministrando a esa parte geográfica de la iglesia, su enseñanza viene mucho en el amor, ¿sí? ¿Por qué el amor? Pues tiene mucho sentido, es lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Que es, bueno, es Dios es amor. Entonces el mensaje para la iglesia es Dios es amor y Él nos amó primero, ¿sí? Y todo lo que ha acontecido en nuestra vida espiritual es debido, causado por el amor de Dios, ¿sí? Ok. Después pasa el tiempo, en el año 1600, pongan atención,
Digo, pongamos atención, ya es que ya puse atención. En el año 1500, ¿qué año fue la reforma? 1500 y cacho. ¿Sí? Viene un cura que dice, oye, no, es que la salvación no es por obras, es por fe. Y viene ya la reforma, ¿no? La reforma. Y entonces ahí hemos estudiado también que mucha de la enseñanza cristiana hoy día es basado en la reforma, ¿no? Y parte de lo que se enseñaba en la reforma era, bueno, son las 95 tesis de Martín Lutero, pero una era de que el Papa no debería ser honrado, ¿sí? O sea, no debería ser, no honrado, sino, ¿cómo se llama? Sí, 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 lo principal era que la salvación no era por obras, no era basado en la ley, ¿sí? Sino que era por gracia, por fe. Más el justo. ¿Ok? Uh-huh. Sí. Y ya se hizo la reforma, todo este movimiento, el protestantismo, y muchas personas que Dios nos ha abierto el corazón y los ojos y el entendimiento para saber que la salvación no es por obra, sino que es por fe, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos creído, ¿sí? Como alguna vez comentaba Rafa, el problema es que ahí se quedó la cosa, pues. O sea, el alcance de la reforma fue ese, ¿sí? Que la salvación no es por obras, es por fe, por gracia en nuestro Señor Jesucristo. Pero al hermano Martín Lutero le faltó la otra parte, ¿sí? La de la santificación. O sea, si el hermano Martín Lutero hubiera dicho, la salvación no es por obras, es por fe en nuestro Señor Jesucristo, al igual que el andar cristiano, al igual que el proceso de santificación, otro mariachi nos cantara, pues, ¿sí? Entonces, hoy día llegamos al año que nos tocó vivir, y muchas iglesias que son reformadas, la salvación es por fe, por gracia, pero la santificación es, pues a ver cómo le hago para santificar. No se enseña esto, ¿sí? Entonces, la única herramienta que tienen para santificarse, ¿cuál es? Las obras, la obediencia a la ley, ¿sí? Ese es el punto. Ese es el punto. Que o sea, se dejó de enseñar que tanto la salvación como la vida, esta vida que tenemos aquí en la tierra, que le llamamos nuestra condición, es por fe y por gracia, ¿sí? Es la provisión de Dios para vivir, ¿sí? Hasta que Él nos llame o nos encontremos con Él. Allá por el año 1800 sí hubo unas alertas, ¿verdad? Alguien, 1800, por los 1800 más o menos, un cura de la iglesia anglicana, Darby, dijo, oye, espérame, es que también la salvación, así como la salvación, la justificación es por fe y por gracia, también la santificación es por fe y por gracia, pues, ¿sí? Y esto sí se enseñaba antes de la reforma, ¿sí? ¿Por qué dejó de enseñarse? Pues no, por alguna razón, o sea, digo, no sé, Dios lo permitió seguramente, pues. Pero la cuestión es esa, que Darby y Scofield, desde donde tenemos unas Biblias, era discípulo, o fue discípulo, o le dio continuidad, o conoció a Darby, ¿sí? Entonces, por ahí viene el mensaje que tenemos. Realmente no es un mensaje nuevo, no es la panacea, no es lo que, wow, lo que entendimos, sino es algo que se dejó de enseñar, ¿sí? Así como Apolos tenía un alcance
metaneo, arrepiéntanse, cambien de mente. Y después viene Pedro, que era o sea, que decía que Jesús es el Mesías. Y después Pablo venía con todo, es que igual aquí nos pasó igual en 2000 años, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos este mensaje que ahí está, que ya se enseñaba, y es el que compartimos, que aprendimos, que estamos aprendiendo y que estamos compartiendo. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a empezar. Ay, perdón. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por cómo nos enseñas, cómo nos ministras, Señor, cada día, en todo, Señor. Y gracias por este domingo, Señor, que podemos reunirnos en tu nombre, movidos por tu Santo Espíritu. Y pues queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú el que nos guíe. No nada de sabiduría humana, Señor, sino que podamos ver todo lo que tú ya has hecho, todo lo que la forma en que tú operas, Señor, según tus propósitos. Gracias, Padre, por la iglesia. Te alabamos, Señor, te alabamos. En tu santo nombre oramos. Amén. Bueno, el capítulo 5 del estudio que si alguien no lo tiene, lo puede solicitar ahí en el chat y se vuelve a enviar. Se llama, ¿cómo se llama el capítulo 5? ¿Cuál es el propósito? Y vimos la semana pasada rápidamente lo de, ¿cómo se llama? Que el propósito de Dios para la iglesia, en lo individual y como corporativo, como cuerpo, es el glorificar, o sea, que gozarnos en él, que el hombre se goce. ¿Cuál es el propósito del hombre? Que se goce en Dios y que lo glorifique, ¿no? Y bueno, para todo esto, siguiendo con el estudio donde nos quedamos, llegamos a el amor, la dualidad del amor. En el estudio viene una parte que se llama la comunidad del amor en Cristo ascendido, que es la posición a persona. Posición a persona es un libro, no sé si está en español, pero si sabe en inglés, ahí está, y es donde habla esto que les acabo de decir de historia. Me lo chuté y me lo encontré y dije, bueno, y me dio dije, ok, me dio luz, ¿verdad? Entonces, la conclusión de eso, y también tuve oportunidad de hablar con el hermano Tim, la fuente de este escrito, para preguntarle, oye, ¿qué querías poner ahí? Y me dice, mira, de donde dice lo siguiente es del libro Posición a Persona de Miles Stanford, hasta el final del capítulo, todo es del libro de Posición a Persona. ¿Sí? Nada más agarré ahí porque creo que nadie mejor que este hermano pudo haber explicado de qué se trataba, ¿no? Entonces, en el libro parece que el objetivo, y se los voy no sé si les guste que les den spoilers o no, o sorpresas, ¿verdad? Hay personas que sí les gustan que, oye, dime a dónde vamos a llegar para saber para dónde vamos, y hay otras personas que digan, no me digas muchas cosas porque no quiero irme poco a poquito, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a repasar el propósito aquí de la iglesia es eso, está repasando, está recordándonos verdades verdades bíblicas que nos lleven a un entendimiento final, ¿verdad? La obra va a ser del Espíritu Santo, que en base a lo que oigamos, lo que veamos, el Espíritu Santo va a ir ministrándonos y enseñándonos y al final vamos a tener un criterio. Vamos a 1 de Pedro 1, 12 y 13. Si alguien lo tiene y lo quiere leer aquí en la casa de la iglesia o en Zoom también, por favor. 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12 y 13.
Espérame. A ver si no es segunda de Pedro. Espérame tantito, Luis. No, pero es segunda de Pedro. Son 3 hojas después. Y alguien más que prepare Filipenses 3:1. Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, 12 y 13. Nada más el 12, solamente el 12, Trini. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Y Filipenses 3:1. ¿Alguien ahí en Zoom? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Sí, tanto Pablo escribiendo a los Filipenses y Pedro, ¿verdad? Dicen, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, ¿sí? Siempre las voy a estar recordando. Y lo que hacía Pablo es, dice, no me es gravoso, dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. ¿Sí? Entonces, parte del tiempo de iglesia es ese, ¿sí? Estarnos recordando las mismas cosas, ¿sí? Entonces, ese es un motivo de oración, estar confiando en el Espíritu Santo, que Él sea el que nos vaya ministrando a través de lo que vamos escuchando. Bueno, del libro de Miles Stanford, que se llama De posición a persona, dice, hay un pedacito ahí en su estudio, hay un párrafo que dice la dualidad del amor. Entonces, tenemos como contexto, vamos bueno, todos los autores en la Biblia, en toda la Biblia, si ustedes les dan, si tienen alguna aplicación o si quieren ir subrayando todas las veces que hable del amor, al final va a haber, calculo, ¿verdad? Unas 350 veces, 300 a 350 veces que va a hablar del amor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tenemos que los evangelios hablan del amor, Pablo habla del amor, Pedro habla del amor también, ¿verdad? Y el apóstol Juan también habla del amor. Entonces, si entendemos que Dios es amor, ¿sí? Y lo podríamos poner con mayúscula, y sabemos que la Biblia es una autobiografía, ¿verdad? Es un libro escrito por Dios acerca de Dios, ¿verdad? Podríamos decir que la Biblia es un tratado sobre el amor, ¿verdad? También sabemos que en el Nuevo Testamento, bueno, se utilizan 3 tipos de amor, que es el ágape, filio y eros, ¿verdad? El amor fraternal, el amor ¿cómo se llama? De eros, de atracción física, y el amor ágape, que es un amor que es el que describe Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. ¿Sí? Ese es el amor ágape, el que no busca lo suyo. Entonces, el amor de Dios, vamos ahí a 1 Corintios 13 para recordar. Y pensemos no en un amor humano, si es posible, sino en la descripción pensemos en que Pablo está hablando de Dios. Si alguien puede leer del versículo 4 al versículo 7, por favor, también en Zoom. 1 Corintios capítulo 13.
es el capítulo del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor ágape. ¿Sí? Es el amor ágape. Cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Él se refería a este tipo de amor, ¿verdad? Y las dos primeras veces le pregunta que si lo amaba en este sentido, y le dice, apacienta mis corderos. Y luego en la tercera le dice, Pedro, me filios, ¿verdad? Que es un amor de filial, ¿verdad? De compañerismo. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo, pues te agapo, ¿verdad? Bueno, en Juan, el apóstol Juan, ya en los años 90, es el que escribe la primera carta de Juan. Como contexto para sentar base, vamos allí a Primera de Juan, capítulo 4. Sí oyen bien, ¿oyen la lluvia ahí en el internet? ¿No me oyen? No se oye, ¿verdad? Voy a hablar un poco más fuerte a ver si... Ok, está lloviendo aquí en Guadalajara, entonces tenemos un techo de lámina y bueno, se oye fuerte. Esperamos que no nos caiga agua. ¿Sí? Ok, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12. Dice, ahí en muchas Biblias dice Dios es amor. ¿Sí? ¿Lo quieren leer alguien del versículo 7 al versículo 12? Lo leo, Víctor. Adelante, por favor, Marisa. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Entonces tenemos que Dios es amor, ¿sí? Dios es un tipo de amor que no necesariamente entendemos por el contexto que tenemos humanista, ¿no? Donde nuestra visión es limitada, ¿verdad? Y donde la medida de las cosas en la sociedad y culturalmente es el hombre. Entonces, no podemos entender muchas veces esto, que Dios es amor, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos ese antecedente, tenemos el de Primera de Corintios. Y bueno, también dice en Juan 15:13, Juan 15:13. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
no, nosotros no hemos sido retados, digamos, a esto todavía, pues, ¿no? Digo, sí tenemos, parece que nuestro amor humano se limita al amor de filial y al amor eros, ¿verdad? Donde sentimos un amor, un cariño por una persona, pues, pero el amor de Dios, el amor ágape, ese es el que no logramos comprender. Sí lo leemos y entendemos las palabras, pues, y decimos que sí lo creemos, pero a la hora de nuestra vida día a día es donde nos cuesta ejecutar el amor según 1 Corintios 13, ¿sí? Que el amor no busca lo suyo, no es jactancioso, ¿verdad? Generalmente nuestro amor se limita a dependencia del otro, ¿verdad? Si tú me das, yo doy, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, considerando que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida que por sus amigos. Sin embargo, hay momentos en que hay momentos en nuestra vida que el amor de Dios parece algo impersonal o lejano, ¿sí? Como puede ser durante la pausa. ¿Se acuerdan de la pausa? ¿Sí? Bueno, la pausa es el momento de la vida en la carne que puede llevarnos a alejamiento, ¿sí? Cada vez que andamos en la carne, cada vez que estamos en la carne, que actuamos, que respondemos, que reaccionamos en la carne, estamos en ese momento de pausa que Dios permite que crucemos, que suceda con un propósito también, que es de atraernos a Él mismo. El amor de Dios, el Padre, de Dios Padre, ha sido derramado en nuestros corazones, lo vimos en Romanos 5:5, por el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos rápidamente ahí. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Si no lo tiene subrayado, hay que subrayarlo para recordarlo, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene? 5:5. Adelante. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Exactamente. Entonces, el amor de Dios, el amor ágape, ha sido vaciado en nuestros corazones, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos atrae, o sea, tenemos el Espíritu Santo, es el mismo Dios, Espíritu Santo, el que nos atrae hacia Dios, ¿sí? Cuando una persona cree, el amor de Dios es vaciado derramado en los corazones, ¿sí? De tal forma que ese mismo amor el que nos atrae a Dios, ¿sí? Recuerden que hay una unidad, una triunidad, que es la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, al momento de nosotros recibir el amor de Dios en nuestros corazones, recibimos esa atracción a Dios mismo, ¿sí? A ver si va haciendo sentido esto. Es a través del Espíritu Santo que te das cuenta que hay un interés personal del Padre hacia ti o en ti. El Espíritu Santo nos muestra el interés que hay del Padre hacia mi persona, hacia tu persona, hacia cada uno. ¿Sí? Es un interés divino por cada individuo que ha creído, ¿sí? Y es la forma en que Dios nos atrae hacia Él. Esta atracción es constante hasta el punto de buscar conformarnos a la imagen del Hijo. ¿Sí? Lo leímos también en Romanos 8. La búsqueda del Padre va a ser constantemente hacia nuestra persona con un propósito, que es conformarnos a la imagen del Hijo. Acuérdense de la Trinidad y tengamos en mente también Juan 17. Sí, Juan 17, muy recomendable para estar leyendo una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, para tener
presente esa oración de nuestro Señor Jesucristo, o ese diálogo de nuestro Señor Jesucristo con el Padre de buscar la unidad, así como la unidad con el Padre y el Hijo, la unidad de nosotros con el Hijo y con el Padre, ¿sí? Entonces Dios constantemente a través del Espíritu Santo nos está atrayendo hacia Él, y esta atracción es constante, no es que te va a traer una vez y ya, ¿sí? Te va a traer otra vez y ya. Entonces viene esa cuestión de la pausa, que te deja andar en la carne para que te des cuenta. Hay muchas cosas que Dios hace, ¿sí? Pero que no nos damos cuenta. ¿Sí? No es que Dios no las haga, sino que Dios ya las ha hecho, pero nuestra mirada está en otra cosa. Andamos por otro lado, pues, y luego ya andamos orando a Dios por algo, pues, y Dios dice, es que ya lo hice, pues, ya está hecho todo. ¿Sí? Pero nuestra capacidad limitada no nos da para verlo, pues. Entonces, el propósito de Dios, ¿cuál es? Romanos 8, 28, 29 y 30. ¿Sí? Va a haber una atracción constante de Dios hacia ese propósito. Es el amor de Dios lo que te lleva a su Hijo en la cruz. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? O sea, no es tu decisión por seguirlo. ¿Sí? Que yo voy a decidir por Cristo. No, es el amor de Dios el que te atrae hacia la cruz y te pone en Cristo. ¿Sí? Y ahí en Romanos 6 vemos que fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿Sí? Esta es la gracia. ¿Sí? Que sin hacer nada, sin merecerlo, Dios en su amor ágape nos toma y nos pone posicionalmente en Cristo, y deja que nos suceda todo lo que le sucede a Cristo, deja que nosotros estemos en Él, ¿sí? Y que nuestra vida, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre, está sentado, ¿verdad? Descansando a la diestra del Padre, y resulta que nosotros estamos ahí también. Y esto no es por voluntad nuestra, ¿sí? No es por nuestra decisión, sino que ¿cuál es la fuente de esto? El amor del Padre, ¿sí? Ok. Es el amor del Padre lo que te lleva a sentarte a su diestra en Cristo. Esa es la gracia que anunciamos. Romanos 5:10. Vamos a Romanos 5:10. Ahí mismo estamos. Romanos 5:10. ¿Alguien lo quiere leer? Adelante. Adelante, Araceli. Sí, sí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. ¿Sí? En el momento de la salvación somos bautizados, ¿sí? Inmersos, ¿verdad? En Cristo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué esfuerzo hacemos para lograr esto? Pues nada. Esa es la gracia de Dios, pues, como Dios en su misericordia, en su amor, ágape por nosotros, nos toma y nos coloca en Cristo y nos sienta a la diestra del Padre. Somos receptores del amor personal de Dios, ¿sí? Somos receptores del amor personal de Dios, independientemente de nuestro comportamiento anterior, presente o futuro. ¿Sí? Esa es la gracia de Dios, pues. ¿Sí? ¿Quién merece esto? Pues nadie, pues. Nadie que respire, pero somos receptores, ¿sí? Muchas veces nos alejamos de esa recepción, o sea, de ese privilegio, de esa gracia, ¿sí? Y nos sentimos indignos por el comportamiento que tenemos, ¿sí? Por andar en la carne, pero recuerden que andar en la carne es lo que Dios lo permite para, a través del Espíritu Santo, mostrarnos que andamos
errados, ¿verdad? Y atraernos hacia Él otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Vamos a 2 Corintios 13:14, y ese versículo también hay que subrayarlo. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios, es el último versículo de Segunda de Corintios. Y si no tienen ahí una nota, le pueden poner, pero es el rol de la Trinidad. ¿Sí? Y dice, ¿quién lo quiere leer? ¿Rocío? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esa es el rol de la Trinidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para darnos vida eterna for free, o sea, sin costo, ¿verdad? Ya gratis, pues, por gracia. El amor de Dios, ¿sí? El amor del Padre, el amor ágape, que provoca todo esto que estamos viendo. ¿Y cómo lo hace? A través de la comunión del Espíritu Santo, ¿sí? Nos pone el Espíritu Santo para tener comunión con Él, para que nos gocemos y lo glorifiquemos, y Él también glorificarnos. En 5 minutos. Muchas veces dudamos de ese amor, fue lo que dijimos ahorita. ¿Sí? ¿Por qué dudamos de algo? Porque no lo conocemos, ¿sí? O porque no lo creemos, ¿sí? Ya lo hemos platicado, o es por ignorancia o es por incredulidad, ¿sí? Ignorancia o incredulidad. ¿A alguien le ha pasado eso? Todos nos ha pasado, ¿verdad? Los hermanos quizá también. Entonces, dudamos del amor de Dios, del amor ágape de Dios, que no busca nada. O sea, Él es dueño de todo, es dueño de las estrellas, es dueño de todo lo que hay, de lo visible y lo invisible, pues. Pero nosotros, en nuestra limitación, así chiquitos, dudamos porque no lo entendemos. No podemos entender ese amor perfecto de Dios. Y esto es por ignorancia o incredulidad. En el material viene la historia de los hermanos de José. ¿Se acuerdan de la historia de José? Eran 2 hermanos y una hermana, ¿verdad? Y resulta que a José les caía gordo porque les decía los sueños, ¿no? Y lo agarran, se lo llevan, y Rubén les dice que no los maten. Y no me acuerdo si se descuidó Rubén o qué, pero pasan unos mercaderes y lo venden como esclavo, ¿no? Y llega en las peores condiciones que un humano pudiera desear, pero él era muy diligente y se convierte en gobernante en Egipto. Después hay hambre en la tierra de Canaán, ¿verdad? Donde estaba Jacob y sus hijos, y deciden ir a pedir pues lo que sea, ¿no? Allá a Egipto, ¿verdad? A comprar alimento. Entonces, José, durante 17 años los está cuidando. O sea, ¿se acuerdan de la historia, no? Que está en Génesis 50. Génesis 50, y es ¿cómo se llama? Bueno, voy a leer cómo dice aquí el estudio. Dice: antes de la pausa, es probable que hayamos sido como los hermanos de José. Como gobernador de Egipto, José proveyó por completo a sus hermanos durante 17 años. A pesar de las circunstancias de cómo había llegado a Egipto, cuando los reconoció, conocemos la historia, su amor por ellos hizo que José estuviera dispuesto a cuidar de ellos y suplir sus necesidades físicas. Les dio tierra, les dio ganado, todo, alimento, todo, ¿no? Cuando muere Jacob, el padre de José, los hermanos de José pensaron que quizá José es su hermano, que lo habían echado en un pozo, ¿no? Pues, ¿qué era lo que iba a hacer José? Pues vengarse. Ya se había muerto el papá, ¿no? Por lo que
reconocieron su pecado contra él y lo indigno que eran de su bondad, lo indignos que eran de su bondad. Vamos en Génesis 50. Ahí está esa historia para recordarla. Dice Génesis 50, versículo 16 y 17. Dice, enviaron, bueno, en el 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Y enviaron decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José? No. ¿Eh? ¿Qué pudo haber pensado José? No tenía necesidad. Exactamente, no. O sea, quizá José se quebrantó y lloró como si dijera, sinvergüenzas, pues, ¿no? No. No les guardaba rencor. Realmente no, o sea, lo hizo por amor no solamente a su padre, a ellos también, pues. Sin saber José que estaba en la línea de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Ellos apelaron al mandamiento del padre, pues, diciendo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Porque mi papá dijo eso. Sí. No era por eso. No era por eso. Sí. Qué ingratos, o sea, qué ingratos, ¿no? Y todo lo que podamos decir ahorita de los hermanos de José, proyectémonos a nosotros, ¿sí? Ese es un cuadro del Antiguo Testamento que muestra una verdad espiritual del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora somos nosotros y qué ingratos, ¿qué podría haber dicho José? Pues qué ingratos, estos cabezones, ¿sí? Es un cuadro de la misericordia de Dios y del amor. Y a veces nosotros no nos sentimos dignos y andamos buscando excusas, alejándonos, ¿no? Enojándonos, porque no aceptamos el amor de Dios para nosotros. ¿Sí? Ahí vamos a llegar. Todavía falta poquito, pero ya terminamos la semana que entra, si Dios quiere. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, por tu tiempo, por el tiempo que nos das para poder reunirnos y aprender. Te pedimos por los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que esta semana reflexionemos en tu amor, en tu bondad, en tus cuidados, Señor, que tienes y que no pides nada, Señor, que lo haces por tu propio amor y porque eso eres tú, Señor, eres amor. Te pido por cada uno de nuestros hermanos aquí, en otros lados también, en Monterrey, que podamos ver eso, Señor, que no andemos con dudas o en ignorancia o en incredulidad, Señor, sino que a través de tu Santo Espíritu nos enseñes, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y por la vida de la iglesia, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios por su mensaje. Y bueno, nada más para terminar, le voy a pedir a Araceli si me ayuda a recoger las hojitas de acción de gracias y peticiones y repartirlas. Y pues un saludo a todos los que están en Zoom. Gracias a Dios porque se pueden conectar también.